Gente bonita que me escucha desde cualquier país, ya sea que es propio por nacimiento o por elección, hoy iniciamos un dossier en el que vamos a hablar de música. Para el episodio de esta mañana, tarde o noche, dependiendo del momento en el que me están escuchando, les tengo una selección exquisita para su playlist de datos para compartir cuando ya no saben qué más decir en una conversación. Hoy les voy a hablar de monjes que revolucionaron la notación musical, un grupo de locos a los que se les ocurrió actuar y cantar al mismo tiempo, y para concluir les voy a contar por qué creemos que el italiano es un idioma que prácticamente nació para hacer música. Mi nombre es Esteban Castorena y esto es Verde, Blanco y Rojo, podcast bicultural entre México e Italia. Iniciamos. Vamos a hacer algo un poquito diferente y para el día de hoy vamos a ponernos en los zapatos de un personaje fundamental para la historia de la música. Voy a narrarles esta historia, pero hoy tengo ganas de jugar, así que vamos a empezar el episodio de una manera distinta. Te llamas Guido. Vives más o menos en el año 1000. Eres religioso, un monje benedictino, para ser más precisos. Vives en la abadía de Pomposa, cerquita del mar Adriático. Bueno, Guido, pues resulta que tienes talento para la música. Entonces, el abad llega contigo y te dice que de ahora en adelante tú eres el responsable de formar musicalmente a la siguiente generación de monjes cantores. Tú sonríes al abad, le das las gracias, pero para tus adentros te quieres lanzar de la torre de la abadía. ¿Y por qué te quieres lanzar de la torre de la abadía, Guido? Porque recuerdas que para ti estudiar música fue tu propia cruz y tu propio calvario. Aprendiste de forma oral, te aprendiste de memoria todo el repertorio gregoriano, 3000 cantos que te flotan en la cabeza, 80 horas de música que tienes allá adentro en el cerebro. Si bien te va, enseñar a los nuevos monjes te va a tomar unos 9 o 10 años, más o menos. Se te revuelve el estómago nada más de pensarlo. Es el año 1000, Guido, la vida es corta y 9 o 10 años de formación son muchos. Un día, mientras cantas con tus hermanos un himno a San Juan el Bautista, algo en la letra llama tu atención. Las palabras dicen: Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labi reatum, sancte Johannes. ¿Te das cuenta que cada verso empieza con una tonalidad diferente? Entonces, piensas, ¿por qué no darles un nombre a esas tonalidades? Y así obtenemos ut, re, mi, fa, sol, la. Ahora esas tonalidades ya tienen un nombre y te surge otra pregunta. ¿Cómo hago para que el papel me diga qué debo cantar? Piensas. ¿Cómo puedo aprender algo que nunca he escuchado? Eso tiene que cambiar, decides, y te pones manos a la obra. Trabajas mucho y al final desarrollas tu método. Usas la notación musical que conoces y la mejoras. Tus notas, a las que ya diste un nombre, las pones a bailar entre 4 rayas paralelas. Festejas ante tu tetragrama, pero te das cuenta de que algo falta. Una forma de hacerla más accesible a todos tus estudiantes. Color te viene a la mente. Te haces con pigmentos y das color a unas líneas de ese tetragrama. Inventas una memotecnia que permite, por primera vez en la historia, leer la música a primera vista. Haces esto y mucho, mucho más, Guido. Inventas incluso otra mnemotecnia para aprender música y tonalidades usando solo la mano. Una locura. Dejas todo tu legado escrito porque sabes que es importante. Es el año 1000, Guido. La vida es corta, pero el tiempo te hace justicia y hoy todavía se reconocen tus aportaciones a la música. Y un loco en el medio de Italia habla de ellas en un podcast. Querida audiencia, me pasó algo bien chistoso mientras estaba editando el podcast y resulta que sin darme cuenta corté un pedacito del audio original, entonces si esto se escucha diferente es porque tuve que regresar a la cabina de grabación, es decir, mi closet, para dar unas últimas notas sobre Guido d'Arezzo. Resulta que la nota musical ut cambió de nombre porque ut era muy difícil de pronunciar mientras se cantaba.
Existen diferentes teorías sobre de dónde viene el nombre de do para la nueva nota musical. Entonces, una de ellas dice que do viene de dominus, es decir, el señor. La otra es que un musicólogo muchos años después le cambió el nombre de ut a do porque do eran las palabras, o más bien eran las letras con las que iniciaba su apellido. Por otro lado, he de agregar que después se agregó también la nota musical si. La nota musical si también viene del mismo canto a San Juan el Bautista y viene de Sanctus Johannes. El tetragrama de Guido d'Arezzo terminó por recibir una quinta línea para convertirse en el pentagrama que conocemos el día de hoy. Disculpen ustedes las molestias, ahora sí volvemos a la grabación original. Lo que hizo Guido d'Arezzo fue una enorme contribución para sistematizar el lenguaje de la música. Claro, pero las aportaciones de un monje medieval en el año 1000 me parece que no son suficientes para que hoy declaremos el italiano como una lengua enteramente musical o hecha para la música. ¿Cómo y por qué fue que el italiano se volvió la lengua musical por excelencia? Es decir, más allá de la música en sí misma, ¿por qué las partituras tienen instrucciones en italiano? ¿Por qué usamos términos como adagio, forte, fortissimo, cantata, etcétera, etcétera, etcétera? Bien, pues la respuesta es una conjunción de motivos. El lingüista Daniele Baglioni tiene un artículo en el que habla de la expansión del italiano fuera de la península, y en él señala que desde la época medieval el italiano fue una lengua sin imperio. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, que a diferencia de territorios como la actual España o Francia, Italia no impuso su lengua fuera de la península a través de conquistas militares. Baglioni señala que la expansión de la lengua italiana tuvo dos grandes motores: el ocio y el negocio. Lo he dicho ya en el episodio 3 de este podcast. Si querías hacer negocios con Florencia, pues vaya, tenías que aprender al menos un poquito de florentino. En ese mismo episodio también les conté la enorme influencia de Dante y su comedia para dar prestigio al toscano como una lengua literaria. No me extiendo mucho porque ese sería tema para otro podcast, pero imagínense cuánto creció la importancia del italiano como lengua literaria que entre los siglos XV y XVII incluso grandes autores no italianos ya escribían en esta lengua solo porque era la cosa más cool en su época. Miguel de Montaigne, francés y considerado el inventor del ensayo moderno, Francisco de Quevedo, español y figura central en el barroco español, o John Milton, británico y autor del Paraíso Perdido, todos tienen obra escrita en italiano. ¿Y qué pasa con la música? Pues sucede algo muy similar a lo que pasó con la literatura. 500 años después de las innovaciones de Guido d'Arezzo, hubo, desde Italia, otra revolución en la música. Dante fue a las letras lo que la Camerata de Verdi fue para la música. Y ustedes me dirán, ¿qué fue esta camerata? Pues básicamente se trata de un grupo de intelectuales de corte que inventaron el melodrama u ópera. Ahí nomás, ¿verdad? Resulta que en el siglo XVI, en las cortes de Florencia, coinciden dramaturgos y músicos. Un dato curioso, en este grupo estaba Vincenzo Galilei, el papá de Galileo, el de las estrellas. Total, que entre las borracheras y con un vinito toscano, me imagino, se les prende el foquito y dicen: ¡Güey! ¿Y si hacemos que la gente actúe mientras canta? Entonces, de repente, en medio de aquella corte, todos se quedan en silencio hasta que uno de ellos golpea la mesa y dice: ¡A huevo! ¡Se arma! Y así es como se les ocurrió inventar la ópera. No, no es cierto, pero yo me imagino que así fue y pues es más divertido. No, bueno, ya en serio, pero después de la cruda se pusieron a darle al proyecto y con mucho ensayo y error desarrollaron lo que ellos definieron como el recitar cantando, es decir, actuar y cantar literalmente. Ya se imaginarán ustedes que el experimento les salió muy bien. No resumo aquí la historia de la ópera, pero baste decir que esta idea de cantar y actuar se exportó al resto de Europa y con ella la terminología y nomenclatura italiana. Enormísimos compositores nacidos en otros países como Haydn, Händel o Mozart y muchos otros compusieron óperas en italiano. Además, no es solo que lo usaran para escribir música, no, damas y caballeros. Wolfgang Amadeus Mozart escribía hasta cartas en ese idioma. ¿Por qué?
Pues porque quería y podía, y además eso lo hacía ver cool y prestigioso. Paradójicamente, sin embargo, fue el mismísimo Mozart quien terminó con la hegemonía italiana de la ópera. Compuso, en alemán, su lengua materna, algunas de las piezas más extraordinarias del repertorio operístico. Las formas italianas, pues, moldearon la forma en la que hoy entendemos la música en el mundo occidental. Con los modos de componer, también fue la lengua italiana la que se permeó en el léxico de otras culturas. ¿Pero por qué? Pues por una cosa que los lingüistas llamamos préstamos de lujo. Un tipo de préstamos lingüísticos que ocurren no por necesidad, sino que se trata de y abro comillas, una elección estilística motivada por el alto estatus y prestigio asociados a la lengua o cultura donante. Cierro comillas. Vamos con un ejemplo práctico que así queda un poquito más claro. Un préstamo lingüístico, digamos, por necesidad, es cuando una cultura encuentra un objeto nuevo y adopta la palabra que esa otra cultura y por ende otra lengua ya tenían. Ejemplos ya he dado muchísimos en otros episodios, pero podemos pensar en la palabra aguacate, aguacatl, aguacate, avocado en italiano, toda una serie de palabras que derivan desde el náhuatl. En el caso de la música, no era estrictamente necesario escribir pianísimo para decirle al músico que tenía que tocar muy muy bajito. Pero en algún momento se llegó a la convención de que escribir muy muy bajito como nota en la partitura no estaba bien. Lo mismo con adagio para decir despacito o cantata en lugar de cantada. El razonamiento básicamente fue el siguiente. 1. Suena bonito si lo decimos en el otro idioma. Y 2. Tú cállate y hazle caso a los italianos porque ellos saben de música. Ese fue el razonamiento. Ejemplos homólogos a los del italiano hay muchísimos. Pensemos en la haute couture, el prêt-à-porter, del plissé. O sea, cállate y hazle caso a los franceses porque ellos saben de moda. O pensemos en el B2B, marketing, coffee break, meeting. O sea, cállate y hazle caso a los estadounidenses o ingleses o de donde sean que hablen inglés porque ellos saben de los business. Creo que se entiende el punto, ¿no? Algo muy interesante de este tipo de préstamos es que hay un cambio en la semántica de la palabra, en el significado. En el préstamo de prestigio ocurre una reducción y especialización semántica. O sea, al adoptarse la palabra extranjera, pierde toda su extensión de significado y se vuelve un mero tecnicismo. Por ejemplo, si yo digo que voy a escuchar el adagio de Albinoni, jamás en la vida se me ocurre que adagio viene de un verbo italiano que significa colocar delicadamente un objeto. No, el adagio es un tipo de composición y ya está. No se le buscan 3 pies al gato, sino hasta que llega un nerd y habla de esto en un podcast, claro. Nos queda, sin embargo, una última pregunta antes de cerrar este episodio. ¿El italiano es una lengua intrínsecamente más musical que otras? ¿Es inherentemente bella? Yo les miento si les digo que me parece fea. Obviamente no, pues claro, juzgar la belleza es un juicio de valor completamente subjetivo. ¿Por qué entonces, en el ideario popular, el italiano es musical y bello? ¿Es algo natural de este idioma? Spoiler alert, no. Es una percepción que se perpetúa en el tiempo y que subsiste hasta nuestros días. El lingüista de origen alemán Harro Stammer-Johann tiene un estudio sobre este tema y señala varios elementos que determinan este amor hacia el italiano. ¿Se acuerdan que les dije que el italiano fue un idioma sin imperio? Es decir, que no se impuso a la fuerza sobre nadie. Bueno, pues eso le jugó a favor. Al ser un idioma que los extranjeros elegían para aprender por admiración estética y literaria, se forjó y se consolidó esta visión profundamente idealizada. Vaya, que con el italiano no pasó lo que ahora es muy común con el inglés, idioma cuya imposición ha provocado que mucha gente termine harta de aprenderlo o que sencillamente se sienta tan presionada para aprenderlo que no lo consigue. Por otro lado, el italiano se asoció indeleblemente a grandes expresiones culturales, la literatura, la música, la pintura, la escultura, al pasado romano. Todo eso dotó al idioma de un misticismo. Estos juicios de valor tienen siglos de haberse extendido. El italiano
Fue entonces una lengua de cortes extranjeras precisamente porque se consideraba, junto al latín o al griego, una lengua bella y culta. En lo que respecta a su musicalidad, grandes pensadores dejaron sus ideas al respecto. El musicólogo François Raguenet decía en 1702 que el italiano era musical porque sus vocales, a diferencia de las francesas, se pronunciaban todititas. En francés, decía este musicólogo, la mitad de cada palabra no se entiende, y si a eso le agregamos que hay que cantar, no, bueno, pues entonces no se entiende nada y mejor ni para qué vas a la ópera. Uno de los padres de la filosofía política, Jean-Jacques Rousseau, dijo en su Carta sobre la música que el italiano era ciertamente la lengua de la música porque es dulce, sonora, armoniosa y más acentuada que ningún otro idioma, características que, dice Rousseau, son indispensables para el canto. Ok, y sin embargo, cuando hablamos de música, nadie puede decir que la flauta mágica de Mozart es fea porque está en alemán o que de Carmen de Georges Bizet no se entiende nada porque es una ópera en francés. Pues no, obviamente no. El italiano, por más que me guste y lo estudie, no es inherentemente más bello ni adecuado para la música ni para cualquier otra cosa. Cada idioma tiene sus matices y sus exigencias al momento de escribir, pronunciar o cantar. Querida audiencia, es todo cuestión de percepción, no el idioma en sí mismo. Y por favor, audiencia italiana, amantes de la lengua italiana por todo el planeta, no se enojen conmigo, no critico al italiano, yo solo les suelto por ahí algunos factos sociolingüísticos. Yo adoro este idioma, creo que ya se habrán dado cuenta. Y bueno, si en esta semana les conté brevemente la expansión de la ópera y su prestigio en toda Europa, en el próximo episodio cruzamos el Atlántico y vamos a ver qué pasó cuando esa ópera italiana tocó tierra mexicana. Yo soy Esteban Castorena, me encuentran en Instagram como ficodindia_mx_it. Nos escuchamos el próximo lunes.